Hay personas que dicen que son hijos de otras familias, pero en este caso él menciona solo a Bolívar y a Chávez. Conversemos. Nos acompaña Horacio Medina, fue presidente del sindicato de Unapetrol, analista de la situación venezolana. Caballero, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Edgar Quijano es colega, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, aunque el último cargo no corresponde a... Me cambiaron los papeles. No hay problema. Nos quedamos con lo del colega. Sí, y tampoco, pero no importa. Pero no era tampoco tan malo. No, para nada, pero imagínate tú ser... de la época buena. Sí, definitivamente. Nos quedamos solo con eso. A lo mejor está siendo profeta, Pedro. No, bueno, no quiero decir eso porque hace una semana entrevisté, ahora sí, a una integrante del gabinete del oficialismo, sí, la señora Maripili Hernández, que se enojó mucho conmigo porque no le gusta que le digan lo que no le conviene al chavismo o al oficialismo. Pero sigue dentro del... La quitaron del gabinete. No, pero ahora está ocupando una nueva posición que nombró Maduro ayer, unas coordinadoras regionales, y ella claro, la encargaron de la parte de Oriente. Pero lo que me dicen es que no es una promoción. O sea, que no es que la hayan subido de rango. Recuerda que en ese gobierno lo que funciona es el funcionariado, o sea, ellos son funcionarios al servicio del régimen, no importa la posición que estén ocupando. ¿Qué me dice de cómo está soplando el viento hoy en una Venezuela en la que lejos más de la mitad de la gente, incluso hasta en encuestas se está hablando ya de 60 y tanto % exigiendo que haya de verdad un recuento? ¿Qué realista puede ser eso? Bueno, es que Venezuela no se vive una realidad, se vive una ficción. En este instante los venezolanos, Horacio, mi persona, tú mismo incluso, nos preguntamos qué es la auditoría que se está hablando y para qué sirve. Cuando escuchamos a voceros como Sandra Oblitas, funcionaria, no me gusta llamarla miembro del CNE, sino funcionaria del gobierno, igualmente que la presidenta que ejerce funciones, pero simplemente es una funcionaria, indican que no, a la oposición, que no se hagan ilusiones, lo cual quiere decir de que realmente pareciera que simplemente detrás de todo esto está solamente la ratificación de Maduro como presidente, porque no va a haber el reconteo de votos. Lo que va a haber es la cuadratura de ver si los votos electrónicos coinciden con los cuadernos de votación, lo cual obviamente el país está esperando que del comando de la oposición se le explique realmente a los venezolanos, incluso a la comunidad internacional, de qué se trata esta nueva farsa que está montando el Consejo Nacional Electoral. Mencionó a una de las integrantes de la dirección del Consejo Nacional Electoral, aquí está la señora Sandra Oblitas. Hacer sentir, hacer suponer que las acciones que el Consejo Nacional Electoral tome de manera posterior al evento electoral pueden tender a revertir los resultados de una elección. Y eso lo hemos dicho con mucha firmeza, con mucha serenidad, con mucha exactitud. Es rigurosamente inexacto, es falso. Lo que el Consejo Nacional Electoral ha determinado, ha aprobado y lo anunció al país el pasado jueves 18 de abril es la ampliación de la auditoría en su fase 2, la verificación ciudadana, fase 2. Ahí estaba lo que nos mencionaba Edgar de lo que representa el tener la cara muy dura, ¿verdad? Sí podemos contar, pero en realidad nada va a cambiar. Hablan de sanciones del petróleo, pero en la práctica eso está bastante desgastado como arma que pueda preocupar, por ejemplo, a Estados Unidos. Bueno, hay dos cosas que uno puede interpretar. Una, le explicaron a Agua y no entendió, u otra, no le han explicado. O sea, yo creo que, de nuevo, todos los televidentes lo saben, porque lo hemos dicho en muchas oportunidades. Venezuela no le vende a los Estados Unidos como país, le vende a unos clientes en los Estados Unidos. Y resulta ser que entre 1999, cuando Venezuela vendía 1.450.000 barriles diarios de crudo y productos a los Estados Unidos, habían clientes y estaba el circuito refinador de Citgo. Hoy en día, a duras penas, logran colocar 800 a 825.000 barriles por día. Y todo es en el circuito refinador de Citgo. O sea, que cualquier medida de corte significa que te cortas a ti mismo, que es a las refinerías de Citgo. Y por otro lado, me pregunto si Agua todavía, Rafael Ramírez no le habrá informado, que estamos importando a Venezuela 120.000 barriles diarios de gasolina que vienen ¿de dónde? De los Estados Unidos. Entonces, yo creo que Elías Agua definitivamente
el principio de Peter hace rato que lo superó. O sea, su nivel de incompetencia hace rato que lo dejó atrás. Y este tipo de declaraciones no son otras cosas, sino tratar de alguna manera de destruir la moral de los venezolanos, igual como creo que las declaraciones de Oblitas, la de la señora Lucena, lo que están haciendo es su trabajo. Para eso, ellas son militantes del PSV. Sandra Oblitas renunció al PSV el día antes que la nombraron rectora. Ella es una militante del PSV, lo ha sido siempre, igual que Tibisay, igual que todos los que componen esos cargos o esos funcionariados, como dice Edgar. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Ellos están haciendo su trabajo. ¿El de nosotros cuál es? No entregarnos. El de nosotros está muy claro. Yo creo que está perfectamente bien definido hacia dónde vamos y que ellos no han entendido que las cosas cambiaron. Bueno, eso es asunto de ellos. Yo creo que el 14 de abril se produjo una disrupción importante donde el chavismo tuvo un deslave de más de 700.000 votos que ha continuado y que hoy en día esa mayoría a la cual ellos desprecian es una mayoría opositora que está por encima de quienes apoyan el proyecto, todavía apoyan al proyecto revolucionario, ¿no? Y yo creo que en el muy corto plazo, pues esto va a cambiar de una manera definitiva. Obviamente creo que Maduro, pobrecito, o sea, en el sentido, digo, de lo que le viene encima, una tremenda crisis económica, social, y además de esto, impulsada por una crisis política que no sabe manejar, ya nos lo has dicho, y tenemos a tipos como Diosdado Cabello, que deja ver su cara fascista, porque lo que hizo en la Asamblea Nacional es un acto de fascismo puro, y que definitivamente están seriamente presionados por lo que viene desde el punto de vista opositor. Date cuenta, Pedro, y anótenlo, el punto más alto que tuvo Chávez fue su victoria por encima del 64-65% contra Rosales, contra Enrique Capriles Radomski el 7 de octubre fueron 54%, oficialmente digo, ¿no?, para usar las cifras oficiales, y oficialmente ahora en esta serie de dudas seguramente va a terminar por debajo del 49%. Eso es algo que viene en caída libre y que se hace indetenible. O sea, creo que va a ser una pelea muy dura, porque estamos hablando de un régimen que no tiene ningún tipo de escrúpulos, que tiene una visión absolutamente autoritaria, militarista y una concepción totalitaria del poder, pero no es menos cierto que hay una fuerza que viene emergiendo muy cohesionada, con un liderazgo definido y que necesitamos disciplina, perseverancia y mucha astucia, que es la forma como podemos derrotarlo. Intercalamos la opinión de un diputado venezolano, Julio Borges. Escuchemos. Que el país sepa que quienes hemos puesto soluciones sobre la mesa hemos sido nosotros, y quien ha negado la aprobación de esas leyes ha sido precisamente el oficialismo, y mañana nosotros no vamos a tolerar que haya ningún tipo de pregunta, de examen, de interrogatorio del señor Diosdado Cabello sobre si nosotros reconocemos o no reconocemos a Maduro. Nosotros somos diputados electos popularmente, no vamos a dejarnos someter a ningún examen, y nosotros, por las buenas o por las malas, nos toca defender los votos que nos llevaron a la Asamblea Nacional. Pensé cuando el otro día Nicolás Maduro dijo mano dura con el fascismo, que él estaba declarando la guerra abiertamente a Diosdado Cabello, pero me equivoqué. Estaba hablando de la oposición que él considera fascista cuando los procedimientos del gobierno son esos. ¿Qué escenario ve más realista, Edgar, en lo que se avecina? Pedro, dentro del chavismo definitivamente existe, no existe la palabra madurismo. El madurismo todavía ni va a consolidarse como tal. Estos están heredando y tratando de vivir de la herencia que les dejó Chávez, malamente, porque obviamente han estado ahora con unos fantasmas terribles cuando encontramos a unos ministros declarando por televisión, incluso por videos, amenazando a los trabajadores que no van a permitir que exista ningún tipo de individuo que esté dentro de un ministerio que pertenezca a otro partido político y que les permite que renuncien durante esta semana. De lo contrario, él va a proceder a despedirlos directamente. Están entrando en una fase de desesperación en la cual no cabe la menor duda que los fantasmas internos que están saliendo dentro del chavismo no les permite incluso respirar y mirar hacia adelante. Ellos han configurado un equipo, entre comillas se le puede llamar un equipo de gobierno, que no hace sino prácticamente ratificar y traer unos rostros que lo que hacen es rodar de otras posiciones. Por eso te decía que estos son unos funcionarios. Hoy en día en el caso por ejemplo de Jorge Rodríguez llegó a ser presidente del Consejo Nacional Electoral, vicepresidente de la República, ahora fue jefe de campaña de Maduro. O sea, simplemente se intercalan posiciones dependiendo del momento político que se viva. En este instante, Venezuela está a las vísperas de una observación internacional de cara al resultado justamente de esto que, como te decía,
que se puede denominar una auditoría del proceso electoral. Y dependiendo de eso, ocurrirán cosas interna y externamente, porque no cabe la menor duda que los principales escenarios internacionales están a la espera de lo que el Consejo Nacional Electoral, que todos sabemos que va a pronunciarse, simplemente la ratificación de Nicolás Maduro, y ahí está justamente la estrategia que abordará la oposición, sectores de oposición dentro y fuera del país, para consolidar su victoria, que no cabe la menor duda, como indicó Horacio anteriormente, se desbocó. Ya la oposición no solamente que logró tomar el posicionamiento firme de la situación, sino que además logró captar esa avalancha de votos. De ya te puedo asegurar que más de 1 millón de votos, porque han seguido surgiendo nuevos elementos y nuevas críticas dentro del chavismo que perfilan que se están permeando nuevos elementos en favor de la oposición. Señor, un gusto tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. El placer nuestro. Vamos a un paréntesis. Vamos a profundizar en otro ángulo que mencionamos al principio y tiene que ver con todo lo que fue la organización, según numerosos informes, de no hacer necesariamente trampa en el momento de contar los votos, que muchos dicen, no hay duda, la hubo, sino también la trampa gigantesca que representa todos los recursos del Estado y entonces la maquinaria del chantaje, de la amenaza, de la intimidación para llevar a muchos a votar por Maduro, porque si no perdían por avalancha. Ya volvemos.